Hola, ¿qué tal? Saludándoles con el cariño de siempre en este espacio de conocimiento, compartiéndolo con nuestro querido maestro Santana. ¿Cómo estás, Buenos maestro? días, muy Buen bien, día. felices de la vida. Bienvenido. Bienvenidos todos los que están del otro lado de la pantalla. Hoy vamos a tratar un tema que a mí me encanta, me fascina. Es dentro de mi contexto una experiencia que yo he tenido con este tema, también ya la comentaré si hay tiempo. Y también es algo fascinante en muchas reuniones, no se diga en las lunadas, en las fogatas, lo que en metafísica conocemos como la transición, pero que en el plano tridimensional o en un lenguaje muy coloquial humano, la muerte, los fantasmas, todo ese tipo de situaciones que nos llenan de tanto misterio, maestro. Hoy vamos a tratar el tema de la transición. ¿Sí? Es un tema extraordinariamente interesante. Así es de que, maestro, en el terreno metafísico, en la ciencia de la metafísica, ¿qué significa la muerte? Para los metafísicos no existe la muerte tal como se concibe en el ámbito humano normal. Para nosotros es simplemente una transición. Por eso le llamamos así, porque en realidad es la muerte para tu personalidad, físicamente hablando, porque el cuerpo ya cumplió su misión y pues termina su tiempo, pero tú, si recuerdas lo que siempre te he dicho, pues eres un alma encarnada temporalmente en un cuerpo físico. Por eso para nosotros no significa nada, simplemente se terminó nuestra prueba de esta encarnación, dejamos el cuerpo, nos levantamos como si estuviéramos dormidos y seguimos en una evolución ascendente maravillosa. Por eso se le llama transición, porque nada Pues más se claro. transita de un espacio a otro. Ahora fíjense qué interesante. Siempre les he dicho a mis alumnos, y se los voy a decir a ustedes, eh, realmente para el alma es mucho mejor la transición que el nacimiento, porque cuando el alma finalmente entra en el cuerpo del bebé, es 2 o 3 horas antes, digo, 2 o 3 horas después de que nació, y obviamente entra en un proceso muy interesante que algún día hablaremos en otro tema, Sí, un tema también, pero total, muy es interesante. algo tremendo porque, vamos, entras amnésico, no sabes ni qué onda. Y luego a veces te reciben hasta con nalgadas, pues imagínate nada más cómo te va a ir. Es un Entonces, shock. eso sí es pavoroso. La transición es exactamente lo contrario, porque tú dejas un holograma virtual, como es la tercera dimensión, para entrar al verdadero plano multidimensional. Y lo único que ves ahí es seres maravillosos que te están esperando, maestros, incluso personas de nuestros seres queridos, que de alguna manera ya llevan un tiempo ahí y están esperando como recepcionistas para recibirte en el mundo real de lo que somos, nuestro mundo real. Entonces, ¿por qué voy a tener miedo? Ahí no hay nada, maestro, ahí no hay ni Absoluta, no, colación, hay hasta que nos fiesta, dice, oye, qué bien lo hiciste, sí, tuviste una encarnación exitosa, pues yo creo que hasta te van a hacer una fiesta de bienvenida. Y si no fue tan exitosa, pues te van a decir, híjole, pues sí, fíjate, por pero la no dan mano. la palmadita Ni de modo, tienes consuelo, un carmón ahí que llegaste con otro carmón, pues ni modo, ¿no? que no pudimos. Pero aquí lo interesante es que tenemos invertido el concepto, maestro, que estamos, Totalmente, cuando totalmente. nace alguien hacemos fiesta y cuando alguien se va hacemos un drama. Cuando realmente, cuando nacemos salimos de la luz para entrar a la oscuridad, por así decirlo, o a la densidad, y cuando transitamos salimos de esa densidad para entrar a la luz. Así es de que yo creo que esto es muy, muy interesante, que tratemos de abrir nuestro corazón y nuestra mente para comprender que más bien es al revés, ¿no? Cuando llega un bebé, recibirlo con tanto amor y decirle bienvenido, a ver cómo nos va en esta aventura. Sí, porque Y imagínate entrar a, nada más, sí, pónganse a pensar ustedes nuevamente, entrar a la inconsciencia eh, de un bebé que depende de todos para empezar su desarrollo. así es, Es con algo mucha que, no sé, a mí compasión, sí me pone pelos de sí, punta. casi, ¿no? O sea, dices, no, ¿sabes qué? Y cuando Este es, ignoramos todo esto, como es en el común de los casos o en la mayoría de los casos, de verdad.
no le damos la recepción a ese nuevo ser como deberíamos de hacerlo. Ahora, regresando al tema de la transición, hay muchísimas maneras de encontrarnos con esta ventana dimensional. ¿Afecta la manera en la que transitamos, en la que morimos? Sí, claro, porque tiene que ver también con tu karma. La manera de irnos, que finalmente es una ventana multidimensional que está prevista para que tú puedas abandonar tu cuerpo y entrar a la dimensión a la que perteneces. Entonces, lógicamente, la manera de irte tiene mucho que ver con tu karma. Porque hay muchas maneras de irse. Sí, y el ser, o sea, el alma, evita cuando tú ibas a tener un accidente, cuando alguien te quería atacar, cuando parecía que ibas a perder la vida y milagrosamente no la pierdes, ¿no? Es porque el alma reconoce que no puede perder a su materia porque aún no termina su misión, entonces lo va a proteger. Pero cuando ya terminaste tu misión y se presenta una ventana dimensional, entonces la conciencia álmica, que es que tú no te has conectado todavía, pues va a decidir si debes de vivir la experiencia de una muerte violenta, por ejemplo, un accidente inesperado, alguien que entra a tu casa a asaltarte y hay una tragedia ahí. O sea, todo ese tipo de cosas que sí dejan una huella emocional, tanto para los que están aquí en la tercera dimensión, los que se van a quedar, como para ti mismo, porque es muy impactante irte de esa manera. Porque la salida del cuerpo en ese momento, cuando tú recibes un impacto, por ejemplo, en un accidente, automáticamente tú en tu cuerpo sutil sales de la materia. Disparado. Sí, es una cosa muy, sí, muy impactante. Y también cuando pues, te quitan la vida de una manera violenta, pues es lo mismo. Que lo que podría suceder en los secuestros o en cuestiones muy dolorosas. Sí, porque si le metes antes violencia y ese tipo de cosas, pues es un karma, porque si estás viviendo una cosa de esas, es porque tenías que vivirla para experimentarla, que nadie queremos que nos pase, ¿verdad? Pero sucede así porque en realidad, pues detrás de la oscuridad pues, está la luz, ¿no? Finalmente, como sea que tú te vayas, pues iba a ser, te digo, un poco dramático al principio, y cuando ya tú te das cuenta que ya perdiste tu cuerpo, pues viene un proceso un poquito más largo para que te puedas adaptar y entender lo que realmente está sucediendo, ¿no? Es algo que finalmente nos ayudaría mucho precisamente todo este conocimiento y aprendizaje para tener una buena transición. Hay una inquietud en muchas de las personas que nos contactan, maestro. ¿Qué sucede cuando alguien se suicida? Dentro del contexto de la religión es algo muy castigado, es algo muy juzgado. Yo recuerdo el caso de una querida compañera cuando estábamos en la carrera y ella desgraciadamente en su familia tuvieron esa experiencia. Y bueno, viniendo de familia muy católica, nadie quería oficiar la misa que es tan importante para los católicos. Pero ¿qué hay detrás de todo este juicio? ¿Realmente un alma que se suicida tiene un castigo? Pues el castigo que todos tenemos en un karma mayor, ¿no? Porque pues, es el mismo castigo de quitarle la vida a otro ser humano, ¿no? Eso es algo que no debes hacer nunca porque pues, tiene consecuencias. Y si lo haces contigo mismo, pues peor tantito, porque tú mismo hiciste un convenio para venir aquí, para aprender una serie de cosas, y después por situaciones adversas que se presentan en tu vida, empiezas tú a hacer un tremendo drama de eso que puede llevarte hasta quitarte la vida. Obviamente, pues esa es una puerta falsa, ¿no? Porque cuando eso sucede, la persona emocionalmente está completamente alterada. Entonces, una vez que sucede la pérdida de su cuerpo físico, entonces esa persona va a ver un mundo virtual, emocional, alterado, dentro del mismo mundo virtual en que se desarrolla la tercera dimensión. Ese mundo virtual es un mundo muy pequeño paralelo que se conoce como la zona fantasmal, que es en donde precisamente esas personas cuya manera de trascender fue muy violenta, muy terrible, pues se quedan un buen tiempo ahí porque tienen que diluir una capa. Imagínense ustedes que nosotros en nuestra alma somos el cuerpo sutil, porque así es, pues cuando el cuerpo físico se deja, si tú estás en un proceso normal de que ya estás enfermito, cansado, ya lo que quieres es
descansar, estás en paz con todo el mundo, pues entonces tú cuando ya se para tu corazoncito, pues ya tu materia dejó de existir. Todavía falta bueno, me voy a ir de una vez por ahí y me conecto con lo que estábamos hablando, porque esta es la manera natural en que suceden las cosas. Sí, tú estás ahí sí, o puedes estar con tu familia y de repente te da un infarto fulminante y quedas. Es algo en familia en donde todo está en paz, no hay violencia, no hay cosas de esas, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, tú normalmente, pues, puedes o no darte cuenta que ya terminaste. Y la única manera que tienes de darte cuenta es que el oído se desconecta después de 2 horas, cuando tu corazón dejó de latir. Y entonces estás dentro todavía, no te has separado de tu materia, y entonces tú estás escuchando, y pues depende de por eso es tan importante cuando sucede algo, pues no hacer un drama, empezar a gritar y que sucedió y que se murió y que llorando, o sea, ese tipo de cosas porque alteras mucho a la espíritu, ¿no? El ser que se está Pues sí, porque él dice, no, pues como despegando yo de estoy todo escuchando, yo como que ya me fui, si yo estoy escuchando todo y van a creer que estoy muerto y entonces empiezan ahí una serie de dudas de acuerdo a tus conocimientos y creencias, que pues no es lo mejor, ¿verdad? Entonces creo que ese es un punto muy importante de reflexión. No ayudamos. No ayudamos. No ayudamos a la persona que está en ese momento. Exactamente, entonces tenemos que, yo siempre he recomendado que si estamos ahí en un momento de ese tipo con un ser querido y sabemos que dejó de respirar, ok, hacerle las pruebas necesarias, quedarte con él y ayudarle, platicar, decirle lo interesante que es el paso multidimensional que está dando, etcétera. Eso es lo ideal. Si no se puede, no menos te sales y que esté todo en silencio. Ya después de 2, 3 horas, pues la persona ya se separó de su materia y viene el proceso de soltar esa capa. Imaginen ustedes que nos ponemos un velo encima que es una capa emocional de las emociones que de alguna manera te han regido en la vida, ¿no? Tus creencias emocionales y todo ese rollo que traes. Y ese es un velo que se va diluyendo muy rápidamente o lentamente en la salud humana. Depende qué tan denso es ese velo. Qué tan gruesa sea la capa del pelo. Exactamente, entonces una persona que tengo que movió bien, que era una persona de bien, a lo mejor tampoco era un estudiante de la metafísica, pero era una gente que nunca le hizo daño a nadie, como tantas gentes que hay. Entonces él va a tener una transición muy tranquila. Lo que va a empezar a ver es a los seres su familia que ya se fue antes, lo van a recibir y le empiezan a explicar todo, ¿no? Porque a lo mejor él nunca se imaginaba pues, que iban a ser en un mundo de luz y de dónde estoy, etcétera, ¿no? Porque hay guías, o sea, en la misma zona fantasmal tenemos guías que vienen de los planos, ya sea del astral superior o la cuarta dimensión, cuya misión es recibirte. Entonces no vas a estar solo, no creas que vas a andar allí abandonado y ahora qué hago. Todo es un plan perfectamente diseñado por el Supremo Hacedor en esa experiencia. En la otra que estaba yo antes explicando, que fue una cuestión violenta, pues la persona que se quita la vida, pues es impactante, pues, prácticamente como lo haya hecho, pues es un golpe y inmediatamente se paró. Y entonces va a ver ahí a su cuerpo y va a decir, ¿qué hubo? ¿Dónde estoy? Y esa capa emocional a la que ya me refería antes es muy gruesa. Tiene una serie de emociones, de frustraciones, de cosas terribles, y entonces empieza a vivir en un mundo que es, esto es una pesadilla, ¿dónde estoy? Y muchas veces tardan mucho tiempo en diluir esa capa para que de alguna manera pues pueda liberarse finalmente esa alma, ¿no? Porque aquí también hablamos de una cuestión muy complicada, difícil y triste, que esa persona que se quita la vida está pensando que al quitarse la vida va a terminar todo, y cuál es la sorpresa, que no termina nada, porque continúa su proceso de evolución. Realmente no está pensando, la persona que llega a eso es ahorita cuando cayó en un estado emocional tremendamente alterado, en donde su sistema nervioso se colapsó y está viviendo estados de angustia terriblemente profundos. Y fíjense ahorita con todo lo que ha sucedido desde el año pasado y ahora todavía, no ha sido una estadística que hayan querido medir, pero pues caray, hubiera sido interesante que lo hicieran, porque las consecuencias de lo que ha sucedido desde el año pasado acá
ha incrementado notablemente la tasa El estado de de, depresión, de de colapsos. colapsos, de suicidios. ¿Por qué? Porque pues, la gente pues, perdió su trabajo, perdió su negocio, un alejamiento dolorosísimo, y entonces no pueden manejar todos esos estímulos, porque son realmente muy fuertes. Entonces ha habido un incremento tremendo. Entonces, mucho cuidado con eso, porque no vas a solucionar absolutamente nada, ¿no? Nada. Ahora, aquí nos están haciendo una pregunta muy interesante, maestro. ¿Alcanzan el perdón esas almas? Y yo creo que aquí es cuestión de cambiar el concepto de lo que Yo es creo el que sí. perdón. Porque no es que estén, como se dice religiosamente, en pecado mortal ni No, nada de eso. te está castigando Dios o quien tú crees. Qué bueno que Entonces, dices eso, sí, porque hay una respuesta de mucha paz que podemos canalizar por medio de ti. No, pues finalmente, miren, es muy sencillo el asunto. En realidad no tenemos que pedirle perdón a nadie. Es aprender. Este es una universidad, nos dieron libre albedrío para que tú tomaras las decisiones que, de acuerdo a tu grado de conciencia, eran las mejores. Y si tomaste otras peores, pues el único que te tienes que perdonar es a ti mismo. No hay ninguna entidad, ni tampoco hay un juicio ya cuando llegas y están ahí, en el caso de los católicos, San Pedro esperándote y a ver si te vienes para acá o te mando con Satanás. Eso es algo que no tiene nada que ver. Recuerden muy bien la ley del karma, ya lo platicamos. La ley del karma es algo que es parte de esta etapa evolutiva en la que estamos inmersos todas las almas que decidimos estar aquí en tercera dimensión, en el tercer plano evolutivo. Y entonces, pues son las reglas del juego. Entonces, cuando tú terminas la transición, ya desprovisto de materia y de todo el rollo ese, y ya cuando diluiste tu capa emocional, que eso normalmente para una persona normal que no tuvo ningún problema sucede en un máximo de 3 días. Entonces tú a los 3 días, pues ya no tienes que estar haciendo nada en la zona fantasmal, y entonces ya te vas al plano que te corresponde, ¿no? Así es de que no hay juicios, podemos irradiar mucho amor desde nuestro corazón a cada persona que haya tomado una decisión en medio de la desconexión, de ese colapso. Sí. Aquí también es muy interesante comprender que la permanencia en esa zona fantasmal no es infinita. No es infinita. Sí, hay casos que se dan, miren, por ejemplo, todas aquellas personas que tienen un gran miedo a la muerte y que además están capturados en las cuestiones de drogadicción o mucha violencia. Son almas jóvenes, almas que tienen poco tiempo de seres humanos normalmente. Y entonces esas almas pues viven un mundo ilusorio completamente, porque pues, empiezan con la droga desde muy temprana, o el alcoholismo, o lo que sea. Y entonces pues empiezan a crear vidas francamente muy complejas y muy difíciles. Entonces cuando viene la transición, ellos siguen con la carga emocional, con ese velo que tienen, es de los velos muy, muy gruesos. Lo único que quieren es seguirse drogando y seguir buscando lo que de alguna manera les daba sentido a su vida, porque su vida era un desastre, ¿no? Entonces, esos sí se van a quedar mucho tiempo. Normalmente se quedan en el lugar en donde viven. O sea, no se van a otro lado porque ellos siguen pensando que esa es su vida y no entienden qué está pasando, porque, bueno, tú en la zona fantasmal sí ves a los seres humanos de tercera dimensión y los otros pues, no te ven, pero uno sí podemos verlos, que andan por ahí dando la vuelta por todos lados, ¿no? Pero bueno, ahí algo muy interesante que les quiero comentar es que cuando hay un fallecimiento de una persona que tiene esas condiciones muy, muy dramáticas, se queda en el lugar en donde vive y puede ocasionar grandes problemas a las gentes que viven ahí. Sí. ¿Por qué? Porque empiezan a darse cuenta, no tienen todavía la convicción ni quieren entender quiénes son ni nada, están todavía envueltos en esa emocionalidad tremenda. Entonces se dan cuenta que ahí ven a un humano y entonces dicen, pues me le pego en la parte de atrás de la columna, y empiezan a sentir muy bonito porque nos roban energía. Entonces esa capa te roba energía y los hace que duren más tiempo. Y a ti
como humano, pues te empiezas a debilitar, te empiezas a sentir mal, de mal humor, etcétera, ¿no? Sí, fíjate que aquí yo sí quiero compartir algo porque me gustaría mucho que por medio de lo que yo voy a compartir comprendiéramos. Cuando yo era muy chica vivimos en una casa durante muchos años, mi familia y yo, y en esa casa, es que estos, de aquí vienen los fantasmas, y en esa casa obviamente asustaban. Y seguramente cuando mis hermanos escuchen vean este video, Se van a acordar. van a acordarse y se van a reír, porque todos vivimos diferentes experiencias, o casi todos. No recuerdo quién de mis hermanos no y quiénes sí, pero varios sí los vivimos. Pero se daba el caso de que especialmente se ensañaban conmigo. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué con una persona, aunque haya más, se dirigen a una sola? Pues, de atracción. De alguna Ay, Dios manera, bendito, atraía a los tu emoción fantasmas. del temor o Sí, de ese tipo de cosas te bajaba tu vibra y entonces de cuenta que los llamas. Porque sí. ellos están felices con la gente espantada porque se divierten mucho con nosotros. En eso tienes toda la razón. Yo recuerdo que yo vivía un miedo infinito. O sea, Ah, pues eso a era. mí me daba pánico que llegara la noche, porque de 7 días a la semana, yo creo que 5 eran experiencias muy difíciles. Y luego llegué a ver, como tú bien lo dices, algunos sí se dejan ver. Y yo llegué a Pues ver, no es que se dejen, ellos siempre están ahí. Lo que pasa es que tú, por situaciones específicas, puede ser temporal, pues tenemos el tercer ojo, pero lo tienes bloqueadillo, pero a lo mejor algún estímulo te permitió ver muy claramente y al rato ya no ves nada, ¿no? Pero pues eso, ahí están no, ellos, ¿eh? temporal ni que nada, duró más de una década todo Bueno, ahí eso. estaban ellos, En esa casa, pues era su casa en era su realidad. casa en realidad, ¿No? era un fantasma muy, muy femenino, bueno, eran Sí, varios. son familias enteras. O fíjate, lo que yo he visto es que en casas abandonadas, por razones, pues se da más el que existan más de estas entidades, porque hay muchos también que andan por la calle que no tenían casa y pues se meten a donde pues nadie le dice que se vayan, porque finalmente, aunque no sea su casa, pues se meten y ven que ahí hay varios de no, yo también me metí y ahí se quedan. Entonces es un baile ahí de seres, pues que no es nada sano meterte a esa vibración. Miren, no te va a matar ni te va a hacer. Yo siempre les he dicho a la gente, si quieres aplicar el miedo para tu autoprotección, pues cuídate de los vivos, ¿no? Porque de los que están en la zona fantasmal, pues no te van a hacer mayor daño más que robarte a lo mejor energía y tú pues puedes hacer muchas cosas y reaccionar y subir tu vibra y automáticamente ya no te van a tocar. Exactamente, esa es otra pregunta que nos están haciendo. ¿Cómo me puedo proteger yo de esas entidades y de esos fantasmas? Subiendo la vibra. Elevando la vibración. Volvemos a lo de siempre, miren, la vibración es la base de todo. Si tú no tienes miedo, no vas a atraer a nadie. Y si hay fantasmas en tu casa, porque ahí estaban, pues mira, ellos viven su vida y tú vives la tuya. Ni siquiera se te van a acercar porque no pueden, porque tienes ya una protección de una vibración más alta que no soporta. Esa capa de emocionalidad solo soporta la vibración emocional, no soporta la vibración de una persona que tiene una alta espiritualidad, no puede. Se quema. Se cuenta que llegan y Sí. como esos que te dan toques, no pasa. Eso Entonces, coincide mucho con mi experiencia, porque yo vivía muerta de miedo no, y a pues, lo mejor eso. era la más miedosa de todos mis No, no, hermanos no. y pues bueno, pues ahí hacían caldo de cultivo Sí, sí, conmigo. sí, definitivamente así es, ¿no? Ahora, hay lugares que están más propensos a ser visitados por estas entidades de la zona fantasmal, como los hoteles, Sí, los bueno, hospitales, los hospitales, los hoteles y los para los antros, viciosos, pues los bares, los los antros. table dance, todo ese tipo de lugares en que la gente va y se divierte de una manera un poquito exagerada porque le toman muchísimas cosas, no solo licores, sino otras cosas, pues ahí está llena de larvas, por llamarles de alguna manera, a esas entidades energéticas que pues, son felices porque pues, imagínate todos los clientes que tienen. Y luego lo que es peor, cuando se van a su Tienen casa, te llevas fiestas. un importado, güey, y se te pegó porque pues, le llamaste la atención y entonces ya te amolaste, pues ya lo vas a tener de visita en tu casa un buen tiempo, ¿no? Se llegan a No, posesionar de claro estos que sí, espacios, claro. aunque no hayan surgido ahí. Sí, mira, por eso les digo cuando, híjole, ¿para qué ir a esos lugares ya ahorita? Pero bueno, pues
cada quien que haga lo que necesita para tener experiencias, pero sí son lugares peligrosos, no solo por los vivos, sino también por las larvas, que ahí pues son llamadas a ese lugar felices de la vida, porque coinciden con lo que ellos hacían en su tiempo de vida, ¿no? Hay otra pregunta que también es muy interesante. ¿Se les puede ayudar a trascender o a diluirse estas capas? Mira, muy interesante tu pregunta para que no se engañe. Sí, sí, siempre preguntan eso, ¿cómo les puedo ayudar? Cuando existen, vamos a suponer que un ser querido tuyo se fue, y entonces tú te quedaste muy triste y bajaste un poco la vibración y lo que quieras. Entonces tú, pues, después de su muerte, unos días después, dos o tres, de repente dices que tuviste un sueño o que tuviste un contacto o que viste a la persona que murió. Eso te impacta mucho y se sorprenden. ¿Por qué? ¿Por qué vi qué pasó? Entonces, miren, hay una pregunta clásica que se tiene que hacer. ¿Cómo estaba físicamente la persona cuando la viste? Ya sea en el sueño o pues estás aquí y de repente viste al fantasma pasar y dices, ay, caray, va mi mamá, mi papá, quien fuera. Si la respuesta que te dan es, no, estaba igualito que cuando falleció, entonces estás viendo una larva, o sea, un cuerpo nada más que es una capa que ya el alma ya se fue a donde tiene que irse y está solita ambulando, es una réplica tuya de cuerpo y tiene todas las memorias y todo y puede dialogar contigo. Entonces, muchos me han dicho, no, es que me dijo muchas cosas y demás, que me cuidara, que porque esto quién sabe qué y que no sé cuánto. Y que nada más esa persona y yo sabíamos. Sí, pero pues eso es te digo, algo que no te va a llevar a nada, porque puedes dialogar con esa persona que es una memoria de esa persona nada más. Y no hay cómo ayudarles. Pero no es su alma. Entonces yo siempre aprendí eso desde que empecé en este tema importantísimo de la metafísica y siempre evité el contacto con seres de ese nivel. Yo busqué siempre el contacto con seres. Ahora bien, si tú me dices, no, es que fíjate que la vi y bajó rejuvenecida con una luz increíble, ojo ahí sí es el cuerpo sutil de la persona que se fue y te va a decir algo importante. Por eso se metió a tu sueño o lo vistes o como haya sido el encuentro. Ese mensaje sí tienes que considerar. Ese sí es importante. Y ahí sí estás hablando del ser, del yo soy. Eso es algo genial, maravilloso, para que no se engañen. No tiene caso hablar. Algo que tenía un alumnito que me decía que era muy tomador y que un día él era de los que se metía a un hotel y pues tenía ahí sus botellas y ahí estaba, 3, 4, 5 días. Entonces ya de repente dice que el último día que sí ya se alarmó es que tuvo una discusión o una plática, como haya sido, con 2 viejitos que obviamente pues eran de la zona fantasmal. Que no estaban... Sí, y entonces la pasó discutiendo con 2 larvas o platicando con ellos, quién sabe qué tanta cosa, y ya pues en un momento dado, quién sabe qué habrán dicho, que pues ya dijo, no sabes que ya estoy pero terriblemente desquiciado, entonces ahí nos vemos. Que no era un desquiciamiento de la mente, sino un encuentro con seres que viven en la zona fantasmal. De muy baja frecuencia. Pues sí, ahí están ahí quitándote el tiempo y la atención y todo eso, ¿no? Entonces es importante que ustedes empiecen, por favor, la idea de que yo dé estas informaciones fundamentalmente es que tienes que vencer el temor a morir. Tener el conocimiento. Porque es ilógico que tengas miedo, porque lo que te después, si tú sabes bien lo que ahora estamos enseñando en metafísica, pues es un premio regresar a la dimensión superior a la que perteneces. ¿Por qué le vas a tener miedo? No existe todo lo que aquí existe que estamos confrontando porque es una experiencia muy difícil, que es la luz y la oscuridad. A donde tú vas es un mundo de luz, no como este. Entonces, ¿por qué le vas a tener miedo? No, o sea, simplemente lo que sí hay que hacer es amar tu vida, hacer lo mejor que tengas que hacer aquí porque eso te va a ayudar a tener un mejor karma cuando termines y realmente tratar de ser una persona integrada,
la naturaleza, al cosmos, a las personas, tener una mayor conciencia de vida. Y si tú haces eso, va a ser todo genial. En el momento que te tengas que ir, te vas a ir y te vas a ir feliz porque ya concluiste con lo que tenías que venir a hacer. Por el nivel de conocimiento y conciencia Así que es. es tan importante Así es. teniendo. Hay una pregunta muy interesante, maestro, que nos hacen. Uh-huh. ¿Cada cuándo reencarna un alma? De acuerdo a la información que yo tengo, es un promedio de 140 años, contados de esta manera, para entender bien cómo opera esto. Vamos a poner que una persona nace en el año 2000 y esa persona, el año 2000, va a vivir 50 años encarnado. Pues llega el año 2050 y esa persona trasciende. Entonces, la diferencia que falta, o sea, 90 años, para llegar a los 140, se los va a pasar en su mundo espiritual, ya sea en el plano astral superior o medio donde al que pertenezca, o en la cuarta dimensión. Entonces, eso es algo que hay que entender. Por ejemplo, una persona que ya haya tenido experiencias aquí, 18,000 años en reencarnaciones suficientes, y que tenemos entonces, más o menos son 130 encarnaciones para una persona que ha vivido 18,000 años como ser humano. Un dato que tengo muy presente porque una persona muy querida me preguntó qué años tendré aquí. Bueno, ya haciendo los cálculos de acuerdo a los códigos mayas y demás, pues son 130 encarnaciones más o menos. O sea que aquí nos están respondiendo dos preguntas en una, porque también había inquietud por saber si eternamente nos la pasamos reencarnando. No, esa es la imaginen una rueda, que los tibetanos son geniales para eso, tienen unos cuadros maravillosos así, en donde ves así muchas personas diferentes y todos dibujados aquí que no entiendes nada, pero es una rueda muy artística, muy bonita. Le llaman, esta es la rueda de las reencarnaciones. Y parece que no te puedes salir de ella, porque para salirte de ella, más o menos, para que tengan una idea, tenemos un límite máximo de 20,000 años encarnado. Puede darse antes que tú logres salir si tu conciencia fue más rápido y ya aprendiste todas las lecciones que tenías que aprender aquí. Pues normalmente 20 y tantos mil años. Así que resumiendo este tema que nos podría llevar, como todos los demás, muchísimo tiempo, pero que no lo queremos hacer tan cansado, resumimos que todo cae a lo mismo, al conocimiento, al aprendizaje y al nivel de evolución que vayamos teniendo desde nuestro corazón de conciencia en amor. Así es. Yo creo que es lo importante, nomás para dar por terminado el tema. Primero, hagan todas sus preguntas, es un tema muy profundo. Segundo, no tengan miedo. La zona fantasmal ha existido, existirá siempre, y no tienen por qué tener miedo cuando ya sabes lo que es. ¿Cómo me protejo? Subo mi vibración. ¿Cómo la subo? Pues estando feliz, alegre y atendiendo los sentimientos de alta frecuencia, no las emociones de baja frecuencia. Si tú haces eso, tú puedes estar en medio de un ejército de fantasmas y ni siquiera los vas a considerar, ni ellos, porque tienes luz, entonces se van abriendo, como si tú... Entonces, por favor, hay que perder el miedo. De ese tema del miedo hablaremos más adelante porque es muy interesante. Muy importante. Traduciendo esa capa que se nos va formando, nosotros decidimos si es de baja frecuencia o de alta frecuencia. Es lo mismo que hemos venido aplicando, ¿no? La conexión con el corazón, comprender realmente quiénes somos y lo que habita dentro de nosotros. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Esperemos que hayan disfrutado este espacio como lo hacemos nosotros. De verdad es un placer compartir con ustedes. Suscríbanse, regálenos un like, activen la campanita porque subimos temas constantemente nuevos de sumo interés para todos. De esto nos ayuda mucho para seguir creciendo y seguir construyendo un verdadero mundo de amor con la transformación personal de cada humano.
al que llegamos. Así es. Antes de retirarnos, se me pasaba hablarles del siguiente tema que vamos a abordar, que es prácticamente una continuación de este porque está muy, muy, muy engranado. Es la evolución del alma, pero más bien involución. Cómo el alma va bajando a la tercera dimensión. Este tema en que nos va a ayudar, este siguiente tema, maestro. Pues al conocerte, estamos tratando de conocer toda la historia de nuestra alma. Entonces, ahorita pues vamos en la historia tridimensional de tu alma, pero ya llegamos al punto en que necesitamos que entiendas cómo entró al mundo tridimensional el alma. Exactamente, cómo ha sido el descenso de nuestra alma para haber llegado a esta aventura llamada tercera dimensión. Así es. Es un tema muy bonito que toca todavía algunos puntos de este tema, entonces los esperamos a todos. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar siguiéndonos, suscribirse, darnos un like y activar la campanita. Ello nos ayuda a seguir creciendo y seguir en la búsqueda de la construcción de un verdadero mundo de amor desde nuestro espacio. Muchas gracias. Namaste. Namaste.